Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Victoria Fernández Molina. Soy profesora e investigadora de la Academia Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila. Y una de mis líneas de investigación principales es la relación entre la bioética global y los derechos humanos. Por esta línea de investigación que desarrollo, voy a comenzar esta exposición a partir de una pregunta. ¿Qué es la bioética global y por qué es relevante hoy? ¿Y por qué los derechos humanos están relacionados con la bioética global? La bioética global, para su definición, para centrar el tema, es necesario decir que es una interdisciplina, esto es, que aglutina múltiples disciplinas, la cual ha evolucionado significativamente en las últimas décadas. Aunque su origen se encuentra, el origen de la bioética en sí mismo se encuentra en el ámbito biomédico, la bioética global ha crecido hasta convertirse en una herramienta para abordar problemas éticos que afectan a la humanidad en su conjunto, sobre todo dentro del ámbito internacional. Su importancia, la de la bioética global, radica en que proporciona un marco ético que permite analizar problemas de salud, medio ambiente y justicia social desde una perspectiva holística y transversal. En un mundo pues, en el que vivimos y que está interconectado, donde las decisiones de una región pueden impactar a otras de manera directa, la biótica global nos ofrece una metodología para comprender y gestionar los desafíos de una manera equitativa y sostenible. Eh, Tarea que no es nada sencilla, por supuesto. Para entender un poquito mejor la disciplina de la biótica global, es importante remontarnos a sus orígenes. El concepto de biótica global, ya sentado como nosotros lo conocemos, fue introducido por el bioquímico Van Rensselaer Potter en 1971 en su obra Bioética, Puente hacia el futuro. En este libro, en esta obra, Potter sostenía que la bioética debía trascender los límites del ámbito médico y convertirse en un puente entre la ética y la ciencia para garantizar la supervivencia humana y la sostenibilidad ambiental. Por tanto, se marcaba esa unión entre la supervivencia humana y todo lo que entraña con la protección de la dignidad y la sostenibilidad ambiental. Su preocupación central era del el impacto que estaba generando la ciencia y la tecnología en el medio ambiente y, por tanto, en la vida humana, y proponía una integración de la ética con la biología para tomar decisiones más responsables a nivel global. Sin embargo, pues su visión evolucionó con el tiempo y con las necesidades, y décadas después pues tenemos la suerte de pues contar con un bioticista, Hein Ten Haf, quien ha ampliado el concepto de biótica global al vincularlo con la justicia social y los derechos humanos, elementos que se echaban de menos en la teoría de Potter. Para Ten Haf, la biótica global no puede limitarse a cuestiones ambientales o biomédicas, sino que además se deben considerar las desigualdades estructurales que afectan en el acceso a la salud, a la alimentación y a la calidad de vida. Así, de esta manera, pues su propuesta incorpora temas como equidad en la distribución de recursos sanitarios, la protección de derechos de poblaciones vulnerables y la necesidad de un enfoque solidario en políticas globales. En este punto, pues surge pues la pregunta fundamental que quiero plantear en esta disertación sobre cómo se relaciona la bioética global con el derecho internacional de los derechos humanos. Aunque estas son dos disciplinas que pues, tienen un marco, un objetivo que parecieran independientes, sin embargo ambas comparten un objetivo común, la protección de la dignidad humana, tanto de los derechos humanos. De hecho, ambas disciplinas pues, se solidifican después de la Segunda Guerra Mundial y pues se institucionalizan en ese momento. Pero mientras la biótica global ofrece una reflexión ética sobre problemas que afectan a la vida y el bienestar de las personas, en el derecho internacional de los derechos humanos, pues se trabaja una estructura jurídica para la protección de las personas. Pues proporciona un marco normativo que garantiza, además de la protección de las personas, pues trata de garantizar con sus limitaciones, obviamente, pues la justicia, la equidad en la toma de decisiones. Juntas,
Tanto la bioética global como el derecho internacional de los derechos humanos pueden fortalecer la forma en que enfrentamos problemas urgentes como hablaba la crisis climática, las inequidades en la salud o los conflictos éticos derivados de la globalización. Pues un claro ejemplo de esta interconexión, pues como adelantaba, es la crisis climática, que me gustaría pues abundar un poquito más sobre ella. El cambio climático pues no solamente es un problema ambiental, sino que es una amenaza directa a los derechos humanos y por tanto pues a las personas. Problemáticas como la escasez de agua, los desastres naturales y la desertificación afectan desproporcionadamente a las comunidades más pobres y vulnerables, limitando su acceso a recursos básicos como alimentos, atención médica, pero pues también educación, salud, etcétera. Dejando pues a muchas comunidades en una situación grave y obligando a estas comunidades a la migración. Ahí vemos que actualmente pues, es una de las causas las migraciones transnacionales, las migraciones globales, ¿no? El huir de este cambio climático. Desde la perspectiva de la biótica global, la crisis climática no puede analizarse únicamente desde un enfoque técnico o económico, sino que se debe incluir una dimensión ética que garantice la justicia intergeneracional, un elemento importante que hay que tener en cuenta y que es fundamental dentro de la biótica global, y la protección de los más afectados, o sea, las poblaciones vulnerables. En este sentido, tanto el derecho internacional de los derechos humanos, esta disciplina es una herramienta clave para exigir a los estados y las empresas que adopten políticas responsables que protejan tanto las generaciones presentes como las futuras. Es decir, adoptar cuestiones de la biótica global e incorporarlas dentro del derecho internacional de los derechos humanos. Otro caso donde se cruzan ambas disciplinas, donde existe una posibilidad de cooperación o de coordinación, es, por ejemplo, pues una situación que vivimos hace relativamente poco, que fue la desigualdad en el acceso a tratamientos médicos. El ejemplo, pues paradigmático, fue la pandemia del COVID-19, que puso en evidencia la falta de equidad en la distribución de vacunas a nivel mundial. Mientras unos países, que los más desarrollados o los más poderosos dentro del entorno internacional, aseguraron dosis suficientes para vacunar varias veces a su población, muchas naciones de bajos ingresos quedaron rezagadas en la inmunización, lo que prolongó las crisis sanitarias y aumentó la mortalidad en estas regiones. No solamente la vacuna, sino también pues, el acceso a la salud, a los cuidados mínimos, de lo que hablamos el derecho al cuidado en su conjunto. Este problema no solo es un fracaso en términos de salud pública dentro de los estados, pero también es un fracaso en la distribución de recursos a nivel global. Y además, pues encontramos múltiples violaciones del derecho humano a la salud. Si analizamos este caso, el del COVID-19, desde una perspectiva de la biótica global, vemos que la pandemia demostró la necesidad de adoptar un enfoque ético que priorice la justicia y la equidad en la distribución de recursos sanitarios a nivel global. Hemos hablado mucho de esto a lo largo de estos años hacia dentro de los estados, pero poco se ha hablado a nivel global. Desde el derecho internacional de los derechos humanos, el acceso a la salud es un derecho fundamental reconocido en tratados internacionales, por lo que los estados tienen la obligación de garantizarlo sin discriminación e incluso pueden acudir a la cooperación internacional. Sin embargo, pues en la práctica, la falta de un mecanismo global justo permitió que los intereses económicos y políticos determinaran quiénes accedían primero a las vacunas, olvidando el principio de cooperación. Aquí, la biótica global y el derecho internacional de los derechos humanos podrían haber trabajado juntos para establecer estrategias más equitativas, asegurando que la distribución de vacunas se realizará en función de la necesidad y no del el poder adquisitivo del país en cuestión. Estos ejemplos demuestran pues, que la biótica global no es una disciplina abstracta, sino una herramienta esencial para analizar y resolver dilemas éticos contemporáneos. Su integración con el derecho internacional de los derechos humanos permite diseñar políticas más inclusivas y más efectivas, asegurando que la ética y la normatividad jurídica trabajen en conjunto para garantizar el bienestar global. En conclusión, pues la bioética global
Ha evolucionado desde un enfoque ambiental hasta pues netamente biológico que tenía Potter, que desarrollaba Potter, hasta una disciplina que abarca temas de justicia social, derechos humanos y sostenibilidad, lo que lo vuelve más complejo. Su relación con el derecho internacional de los derechos humanos es fundamental, por lo tanto, para el evitar o poder superar esa complejidad. Esto ayuda a abordar problemas complejos que requieren una respuesta interdisciplinaria y estructurada. La pandemia del COVID-19, la crisis climática, la desigualdad en el acceso a la salud son ejemplos claros de cómo estas disciplinas pueden complementarse para garantizar respuestas más equitativas y sostenibles. El- ade- ah, ya puesto esto sobre la mesa, me gustaría seguir analizando esta interrelación entre derechos humanos y bioética global a partir del análisis de los principios de los derechos humanos. Es como utilizando estos principios como un eje o características de los derechos humanos como un eje y ver cómo ese eje es paralelo o es coincidente con el de la bioética global. Estos principios que voy a nombrar a continuación, pues los elegí porque nos permiten articular una metodología efectiva para resolver estos dilemas y generar soluciones concretas que impacten en la realidad global. El, mm, Estos principios de los que estaba hablando son tres. El primero es el de dignidad humana, que es fundamental tanto para los derechos humanos como para la bioética global. También tenemos la universalidad en los derechos y la interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos. Estas son como los tres ejes a partir de los cuales, como comentaba, voy a hacer el desarrollo de esa coincidencia de ambas disciplinas. Estos principios pues, no solo fundamentan el análisis ético y jurídico de los problemas globales, sino también nos proporcionan unas herramientas concretas para toma de decisiones en políticas públicas pues en el desarrollo de las mismas, tanto a nivel estatal como comentaba antes, a nivel internacional. Pues como comentaba, el primer principio fundamental es la protección de la dignidad humana, que es el fundamento común. La dignidad humana es el eje central tanto de la bioética global como en el derecho internacional de los derechos humanos. Así tenemos pues, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue adoptada por Naciones Unidas en 1948, habla de que todos los seres humanos nacen libres, iguales en dignidad y derecho. Ese es el objeto de todo el derecho internacional de los derechos humanos, proteger a todos los seres humanos y el proteger su libertad, su igualdad, su dignidad y sus derechos. En esta idea, que proviene pues, de la tradición filosófica y jurídica occidental, aunque también bebe de otras bases filosóficas que son coincidentes con esta intención de la protección de la dignidad humana, como pues antiguamente el primero fue el cilindro de Ciro, donde pues antes de Cristo, ¿no? Donde se hablaba de los derechos de la dignidad de la persona. Por lo tanto, pues esta idea central ha sido la base de múltiples tratados internacionales y ha influido en el desarrollo de la bioética como disciplina. Y ese es el punto que se debe rescatar para la bioética global. Y en este sentido, la bioética global, pues en esta disciplina, la dignidad humana pues no debe limitarse a la esfera jurídica, ¿no? Sino que abarca una visión integral de bienestar de la persona y las comunidades. No solamente son aquellos derechos que tal Estado o cual tratado proteja, sino que es ver a la persona de forma integral, analizar las necesidades que tiene y a partir de ahí generar un sistema de protección a partir del sistema de derechos humanos, pero también a partir de la bioética, moldeado por la bioética global. Desde pues, esta idea pues, tiene como objetivo, como comentaba, el garantizar el bienestar de las personas y las comunidades. ¿Y qué implica esto? Pues bueno, pues el respeto a la autonomía y a la autodeterminación de los individuos, la protección de la vida en todas sus dimensiones, incluyendo la salud, la alimentación y el medio ambiente, la garantía de condiciones de vida dignas para todas las personas, sin discriminación, sin distinción de nacionalidad, género, estatus socioeconómico. Sin embargo,
pues a pesar de que la dignidad humana es reconocida de manera universal en múltiples tratados, normativas internacionales, en la práctica pues existen desafíos para su protección. Por ejemplo, en el caso de migraciones forzadas, donde miles de personas se ven obligadas a abandonar sus países, pues debido a factores como conflictos armados, crisis climáticas o pobreza extrema. Muchos de estos migrantes se enfrentan situaciones de vulnerabilidad extrema, con falta de acceso a la salud, vivienda y derechos básicos. Aquí la bioética global y el derecho internacional de los derechos humanos pueden complementarse, mientras que el derecho internacional de los derechos humanos establece obligaciones jurídicas para los estados en la protección de estas poblaciones. La bioética global ofrece una reflexión ética sobre cómo garantizar que las políticas migratorias sean justas y respetuosas para la dignidad humana. El- y así pasamos al segundo principio, la universalidad de los derechos humanos desde la bioética global. Y como hablaba, uno de los principios fundamentales del derecho internacional de los derechos humanos es la universalidad, que sostiene que todos los seres humanos tienen derechos inalienables, sin importar su origen, condición social, género o creencias. Sin embargo, este principio ha sido objeto de debate, especialmente cuando se enfrenta a tradiciones culturales que pueden entrar en conflicto con los derechos humanos. Desde la perspectiva de la biótica global, la universalidad de los derechos no significa imponer un modelo único de moralidad, justicia, sino garantizar que todas las personas tengan acceso a condiciones de vida digna. Esto plantea preguntas éticas complejas, como cómo conciliamos el respeto por las tradiciones culturales con la protección de los derechos fundamentales. Ha habido muchos avances sobre esta pregunta, sin embargo, sigue habiendo puntos en los que pues se siguen generando conflictos. Y si es posible encontrar el equilibrio entre valores locales y principios universales, que también es una parte que se ha desarrollado y pues, la tendencia es pues, a generar estas interrelaciones porque con pues, todo el proceso de migración, todos los procesos de interculturalidad, pues es la forma para evitar conflictos y pues, para evitar pues problemas que vayan más allá pues de un mero conflicto, pues vamos, que para no llegar a cuestiones de violencia. Un ejemplo de esta tensión, que es algo de lo que se ha hablado durante mucho tiempo, es el caso de la mutilación genital femenina, pues una práctica que persiste en algunas comunidades por razones culturales y religiosas. Desde la perspectiva de los derechos humanos, esta práctica es una violación flagrante pues, del derecho a la integridad física y psicológica de las niñas y mujeres que son sometidas a ello. Y por ello ha sido prohibida en muchos países y condenada por organismos internacionales. De hecho, bueno, pues en muchos países es un delito propiamente. Sin embargo, pues si analizamos el efecto de estas prohibiciones tajantes en el ámbito cultural, pues la erradicación de esta práctica pues no es efectiva si se basa únicamente en imposición de normas externas, sino que debe incluir estrategias basadas en el diálogo y en el empoderamiento de las comunidades afectadas. Esto no quiere decir que se vaya a permitir, sino que debe haber esas conversaciones o ese tratamiento de interculturalidad para que no se sienta la cultura atacada, pero sí acabar con la práctica pues, que vulnera la dignidad humana, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, la biótica global aporta una perspectiva valiosa. En lugar de imponer un modelo único de derechos humanos, propone estrategias que combinen la educación, el respeto a las identidades culturales y la promoción de alternativas que respeten la dignidad y la autonomía de las personas. De hecho, pues se llegaron pues, a acordar con determinadas comunidades, es decir, bueno, queda prohibido, quien haga, pues obviamente quien realiza esta práctica está cometiendo un delito, sin embargo, se puede generar una celebración que signifique lo mismo, pero sin generar esta problemática, porque también se hablaba de que pues esas niñas o esas mujeres que se negaban a ser parte de estas ceremonias eran totalmente excluidas de la comunidad y eso hacía que se sintieran pues, pues expulsadas y pues que eso vulneraba también sus otros derechos. Entonces,
Estas ceremonias, pues, como las alternativas, que preservan pues, ciertos aspectos simbólicos de la tradición sin causar un daño físico o psicológico, logran pues, reducir la prevalencia de estas prácticas, pero además no generan ese rechazo de la comunidad, porque pues, para una persona el sentirnos rechazados por nuestra comunidad, por nuestra familia, etcétera, pues afecta a nuestro propio desarrollo integral. Entonces, bueno, como vemos, no, son puntos que no son sencillos, que se necesita diálogo, se necesita estrategia, se necesita ir más allá, asentándonos pues, en la ética, ir más allá de lo que es una estructura jurídica pues, pura y dura, ¿no? La universalidad de los derechos humanos, por lo tanto, vista desde la Ética global, debe entenderse no como homogeneización cultural, sino como un compromiso ético para garantizar que todas las personas puedan vivir con dignidad, respetando sus contextos y particularidades. La homogeneización cultural son parte de esa crítica que se le ha hecho a los derechos humanos y pues para evitar ese tipo pues, de prácticas homogeneizantes la bioética global puede aportar esa diversidad y sobre todo esa invitación a la reflexión, como decía Potter, a tender puentes de diálogo. Finalmente, como tercer principio, tendríamos la interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos. Sería otro principio clave para los derechos humanos y también es fundamental para la bioética global. ¿Por qué? Porque la bioética global ve a la persona de manera holística y transversal, al igual que los derechos humanos, solamente que pues en vez de utilizar las palabras de holística y transversal, se utiliza la interdependencia e invisibilidad. Interdependencia porque no se puede garantizar un derecho sin tener en cuenta a los demás y no se pueden dividir. No podemos garantizar el derecho a la alimentación sin garantizar el derecho al agua o el derecho a una vivienda digna o el derecho a la educación, por ejemplo. Esto significa que los derechos no pueden garantizarse, como decía, pues de manera aislada, sino que todos están interconectados y deben ser protegidos de manera integral. En otras palabras, pues la vulneración de un derecho afecta inevitablemente a otros. Un ejemplo claro de esta interdependencia es el acceso, por ejemplo, hablaba antes de alimentación, pues ahora pues de agua potable, por ejemplo. La falta de acceso a este recurso pone en riesgo el derecho a la vida. Si no bebemos, pues nos morimos. Sí, pero también el derecho a la salud. Si el agua está contaminada, pues vamos a enfermarnos y tenemos que tener acceso a instituciones de salud, etcétera. También afecta pues al derecho a la alimentación en cuanto pues que necesitamos agua para cocinar, para producir y a la educación. Como decía, pues por ejemplo, hay casos de niños, de niñas, sobre todo que pues caminan kilómetros para poder llevar agua a sus casas. Ese tiempo lo podían estar dedicando para eso, estar en la escuela y no traer agua, por ejemplo, o el derecho al trabajo, las comunidades que dependen de la agricultura. Este es un problema global que se está agravando con la crisis climática y afecta a millones de personas. Por lo tanto, pues requiere soluciones que integren la perspectiva de la biótica global y también el derecho internacional de los derechos humanos. Otro caso emblemático de la interdependencia de los derechos es el cambio climático, del que ya pues he estado hablando un poquito a lo largo de esta disertación, que no solamente es una crisis ambiental, sino que también genera una crisis de derechos humanos. La degradación del medio ambiente tiene impactos directos en la salud de las personas, a su acceso a la alimentación, a una vida digna y por tanto muchas veces es el motor para las migraciones. En este contexto, la biótica global refuerza la idea de que la justicia ambiental no puede separarse de la justicia social. Si no protegemos el planeta, pues tampoco podremos garantizar los derechos fundamentales de las generaciones futuras, que como decía, es un elemento que los derechos humanos deberían integrar. No solamente los derechos humanos, sino también pues el know-how de cómo diseñar políticas públicas, porque si tenemos en cuenta la terna o en los actores, a las generaciones futuras, diseñaremos políticas públicas sostenibles a largo plazo. Em,
Y bueno, pues desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos, la interdependencia pues fue desarrollada por la Declaración de Derechos Humanos y diciendo que todos los derechos humanos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes. Sin embargo, su aplicación en la práctica sigue siendo un desafío, especialmente cuando entran en juego intereses políticos y económicos que priorizan ciertos derechos sobre otros. Si ya encontramos estos hándicaps hacia el interior de los estados, en el ámbito internacional el hándicap se vuelve pues a veces pues casi insuperable y es algo en lo que todos tenemos que trabajar. La biótica global puede aportar un marco metodológico para garantizar que las decisiones políticas sean más equilibradas y justas, pues podemos hablar no solamente en temas de normas, de estados, etcétera, sino ya acudimos al ámbito ético, que es muy importante a la hora de tomar estas decisiones. Y con esto, pues, llego a la conclusión que, pues, se puede, o por lo menos pongo sobre la mesa para la reflexión, si los principios de dignidad humana, la universalidad y la interdependencia de los derechos humanos, pues, demuestran que la biótica global y el derecho internacional de los derechos humanos están profundamente conectados. Yo creo que sí, y sería de mucha utilidad el seguir trabajando en su interconexión. Mientras que el derecho internacional de los derechos humanos ofrece un marco normativo para la protección de derechos, la biótica global aporta pues, una visión ética muy necesaria en nuestros días que permite abordar dilemas complejos desde una perspectiva más amplia, contextualizada y sobre todo humana. Y bueno, pues aquí va mi reflexión. Espero que les haya parecido interesante, provocadora y que podamos seguir profundizando sobre estos temas. Les mando un saludo, María Victoria Fernández. Gobierno de México.